Ahora les cuento la idea que tengo con estos piñones de araucaria. Tenemos una buena cantidad de piñones de araucaria. En este caso se trata de la variedad angustifolia. La idea es hacer un pan de araucaria de sabor dulce, o lo que también se podría llamar una torta de araucaria. Así que ahora voy a llevar los piñones a la cocina y ahí me voy a poner manos a la obra. Ya tenemos los piñones de araucaria en la cocina. Hoy se van a convertir en una deliciosa receta. Miren lo que tenemos acá. Harina de piñones de araucaria. Sí, estos piñones se pueden convertir en harina. El proceso para hacer harina de piñones de araucaria es muy sencillo. Ahora les va a aparecer el link del video en la pantalla de cómo hacer harina de piñones de araucaria. Ahora les voy a presentar todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta receta. Acá ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta. Ahora les cuento qué ingredientes son y cuánta cantidad vamos a necesitar de cada uno de ellos. Acá tenemos 200 gramos de harina de piñones de araucaria. Por acá tenemos 150 gramos de azúcar. Por acá tenemos 200 gramos de harina leudante. Por acá tenemos un limón, del cual solo vamos a necesitar su ralladura. Por acá tenemos un huevo. Por acá tenemos una cucharita de polvo de hornear. Acá tenemos una copita de aceite, o el equivalente 7 cucharadas de aceite. Y por acá tenemos una copita de leche. Ahora sí, vamos a la parte de la preparación. Antes de pasar a la parte de la preparación, les cuento que si alguno se pierde algún ingrediente o alguna cantidad, en la descripción de este video les dejo todo escrito. Ahora, en un bol, vamos a incorporar el huevo, el aceite, la leche, el azúcar, el polvo de hornear y la ralladura de limón. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Bueno, una vez que mezclamos todos los ingredientes, ahora vamos a incorporar las harinas. Primero vamos a incorporar de a poco la harina leudante y vamos mezclando con el tenedor. Hacemos eso y continuamos. Bueno, ahora hacemos lo mismo con la harina de piñones de araucaria. La vamos a incorporar de a poco a la mezcla. Hacemos eso con toda la harina de araucaria y continuamos. Bueno, ya tenemos incorporada la harina de araucaria, así que ya tenemos la mezcla lista. Ahora vamos al siguiente paso. Bueno, ahora vamos a utilizar una budinera. A esta budinera le vamos a pasar un paño con aceite por todas sus paredes. Bueno, una vez que aceitamos la budinera o molde, ahora le vamos a incorporar la mezcla. Bueno, ya tenemos la mezcla en el molde. Ahora vamos a llevar el molde al horno. Bueno, ya prendimos el horno a una temperatura media. Ahora colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan cuánto va a demorar esta receta, dependiendo de la intensidad del fuego, entre 40 a 50 minutos. Bueno, tras 45 minutos de cocción al horno, ya apagué el fuego porque ya está listo nuestro pan de araucaria dulce.
Ahora les muestro cómo darse cuenta cuando ya está listo. Bueno, utilizando un cuchillo vamos a hacer la prueba para saber si nuestro pan de araucaria ya está listo. Vamos a pinchar y el cuchillo, si sale limpio y no sale con nada de masa, ya está listo. Bueno, como en este caso no salió con nada de masa, así que ya está listo nuestro pan de araucaria. Ahora vamos a dejar enfriar y luego lo vamos a presentar. Bueno, una vez que dejé enfriar, miren la pinta que tiene este pan de araucaria dulce, que también podría ser llamado budín o torta, depende de la región, el nombre que se le da. Ahora voy a pasar a cortar, así les muestro cómo quedó por dentro. Vamos a utilizar un cuchillo y a cortar. Esto tiene una pinta y regala un aroma increíble. El aroma que regala la porción que acabo de cortar es increíble. Así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar la receta. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan de piñones de araucaria dulce, que también podría ser llamado torta o budín. Depende del lugar, el nombre que le dan a este preparado. Voy a pasar a probar esto y luego les cuento. Bueno, a la parte más linda, a pasar a probar. Mmm. Mmm. Espectacular. Ya se los recomiendo. Háganlo por favor si cosechan piñones de araucaria. Voy a dejar porque si no, no voy a poder seguir hablando. Luego, cuando termine de filmar, voy a seguir comiendo esto que es una delicia. Ya se los recomiendo. Ahora les hago el resumen de sabor. Increíble, y no solamente de sabor. De sabor ya sabía que este preparado iba a ser una delicia. Y eso porque he realizado muchas recetas con piñones de araucaria y siempre quedaron deliciosas. Pero lo que me asombró y que descubrí con esta receta es la textura. La textura que regala la harina de piñones de araucaria es increíble, única y original. Hay algo medio crocante y es la harina de piñones de araucaria. Una experiencia nueva, por lo menos para mí, en este tipo de preparados. Para resumir, el sabor es delicioso y la textura es original, crocante y original. El sabor, para el que conoce los piñones de araucaria, tiene sabor a piñones de araucaria. Para el que no conoce, este preparado tiene sabor a frutos secos. Algo muy importante, yo hice la receta con los piñones de la araucaria angustifolia, pero también se podría realizar con otras variedades de araucaria, como la araucana o la bidwilly. Ahora, al finalizar este video, les voy a dejar otras recetas que realicé para el canal con piñones de araucaria. También un video muy especial donde hago un paseo en una plaza pública de mi ciudad, donde les muestro y les cuento un poquito de la variedad angustifolia que tenemos ahí al alcance de la mano. Bueno, me despido por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video de receta y prueba de sabor. Si llegan a realizar esta receta, quiero leer sus comentarios, por favor. Es una delicia. Si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten en la manito, por favor. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y además, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Me despido hasta la próxima. Chau, 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 chau.